días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Red Asturiana de Desarrollo Rural por habernos invitado a participar en esta interesante jornada sobre el medio rural y el turismo en el Principado de Asturias. Miren, no les voy a aburrir con datos, porque creo que la gente, los compañeros que me han precedido ya se han extendido suficiente en dar una imagen real de lo que supone en cifras el turismo rural asturiano, fundamentalmente desde mediados de los años 90, que es cuando se produce el llamado boom turístico del turismo rural asturiano, y que hoy en día y al albor de la tan definida crisis económica que estamos viviendo, se encuentra, a nuestro modo de ver, desde el sector hotelero en un ciclo de vida de producto en fase de madurez, ¿no? Llegados a este punto, nosotros intentamos trasladar una reflexión sobre los problemas que de alguna manera nos impiden o nos están impidiendo seguir creciendo. Estos problemas nosotros los hemos resumido fundamentalmente en cuatro puntos por su importancia. Esto no quiere decir que no haya otros que ya se han mencionado en este foro y que tienen su importancia, pero a nuestro modo de ver creemos que son unos problemas fundamentales a la hora de ser capaces de que la curva de ciclo de vida de producto sea una curva de nuevo ascendente. Miren, se ha hablado de conectividad, se ha hablado de señalización, se ha hablado de la conservación de los recursos turísticos del medio. Esto es un aspecto fundamental como base a lo que luego mencionaré y que entiendo es responsabilidad también de los empresarios en la creación sobre todo de un producto turístico sostenible. En este sentido creo que tanto la Consejería de Medio Rural como de Turismo pues tienen mucho que decir en esta conservación de los recursos o del medio, de la señalización, de la apertura de nuevas rutas que nos sirvan luego para pues de alguna manera conglomerar un producto turístico sostenible. Miren, otro de los problemas a los que se enfrenta es pues la tan llamada sobreoferta, ¿no? Es decir, dentro del medio rural asturiano antes se daban cifras que somos la comunidad española con mayor número de plazas per cápita. Esto no es ni bueno ni malo. En este momento no es bueno porque nos aboca a una competencia feroz en cuanto a precio, pero en algún momento ha sido, de alguna manera, pues una salida a los problemas que tanto en el medio rural como en el campo, en la agricultura, etcétera, tuvo esta región en su momento, y una manera de generar rentas y un efecto multiplicador importante para las familias que viven en ese entorno rural, ¿no? Por lo tanto, nosotros no cuestionamos esa sobreoferta, sino que tenemos que tomar, o desde aquí proponemos medidas para controlar esa sobreoferta y que no siga creciendo, porque esto nos abocaría a cierres dentro del sector y a que nuestras empresas que ahora desarrollan su actividad en el entorno rural se vean abocadas a lo que nos está ocurriendo en este momento, que es una feroz guerra de precios. Y esto hila directamente con el siguiente problema, que también los empresarios hemos puesto encima de la mesa de las administraciones, que es la competencia desleal. Es decir, dentro del entorno rural asturiano existe una gran competencia desleal de establecimientos ilegales, y esto no podemos permitirlo, porque esto nos impediría poner digamos, la solución a muchos de los problemas que vive el turismo rural asturiano, que es la creación de un verdadero producto sostenible y vendible a nivel internacional. Y para esto, desde aquí, alzo la voz en un consenso, en un importante consenso que tiene que existir entre las administraciones, los ayuntamientos y los empresarios, para ser capaces de crear unos productos
turísticos diferenciados. Teníamos antaño el ejemplo de Casonas Asturianas, y este quizás es el camino, pero al final hay que dar al cliente lo que él necesita. Y el cliente en Europa está pidiendo facilidades, y las facilidades se les aportan a través de estos consensos. Es necesaria una mesa en la que se sienten empresarios, administraciones, para crear un verdadero producto turístico que sea sostenible y vendible para ponerlo en los grandes mercados emisores. No quiero extenderme mucho más. Muchísimas gracias por permitirnos participar y felicidades por la jornada. Muchas gracias.